En julio de 2025, los astrónomos avistan el objeto 3I/diagonal Atlas, apenas el tercer visitante interestelar registrado que irrumpe en nuestro sistema solar a una velocidad inimaginable. Sin embargo, cuando el telescopio James Webb capta un resplandor constante y rítmico emanando de su núcleo, una luz que ningún asteroide ordinario debería producir, el panorama se transforma por completo. El brillo del objeto triplica las estimaciones habituales, sin rastro de cola cometaria ni variaciones intermitentes. Su giro resulta impecable, como un mecanismo de precisión. El impacto llega de golpe, varios equipos verifican un pulso térmico que late cada pocas horas y una sucesión de señales de radio peculiares que no encajan con ningún fenómeno natural conocido. Si esto se confirma, podría tratarse de la primera prueba de algo fabricado, no natural, aproximándose a nosotros en este instante. ¿Qué demonios es el 3I/diagonal Atlas? ¿Y por qué su aproximación obliga a los científicos más destacados del planeta a reclamar explicaciones urgentes? El 6 de agosto de 2025, en las profundidades de los flujos de datos del telescopio espacial James Webb, un equipo de operadores de espectroscopía infrarroja cercana detectó una anomalía que no cuadraba. Las primeras tomas en infrarrojos del objeto 3 revelaban un fulgor concentrado en su centro. No se trataba de una neblina dispersa ni de un coma difuso, sino de una fuente puntual e intensa, lo suficientemente potente como para eclipsar el polvo circundante. Las mediciones llegaron impecables, sin indicios de fallos en los instrumentos o interferencias por erupciones solares. En los gráficos crudos, la firma térmica destacaba con nitidez, un núcleo incandescente que se atenuaba en franjas cromáticas, todo enfocado en un núcleo que ningún telescopio lograba resolver con detalle. El grupo del Webb, dirigido por la científica principal de instrumentos, la doctora Lena Marovich, revisó los registros de calibración y repitió los cálculos. La emisión se mantenía constante, alcanzando niveles 3 veces superiores a los pronosticados por cualquier simulación para un cuerpo de ese tamaño y lejanía. No había cola, ni titileos, solo un faro fijo e inquebrantable. El chat interno del equipo se inundó de interrogantes. ¿Se trataba de desgasificación o algo radicalmente distinto? Las revisiones de archivos se iniciaron al momento. Datos de Hubble y otros telescopios del verano anterior sugerían un objeto ya en actividad, emitiendo luz más allá de la órbita de Júpiter, mucho antes de que la luz solar pudiera activar un comportamiento cometario estándar. Pero nada en esos archivos igualaba la pureza o la fuerza de las nuevas capturas del Webb. Para los operadores, estaba evidente que no era un hallazgo convencional. El calor surgía de las entrañas, no de la superficie expuesta al sol. Y lo que lo impulsaba, ignoraba por completo las normas habituales. Los equipos de observación óptica, encabezados por el Grupo Atlas en Chile y los expertos de Hubble, emprendieron sus propias verificaciones. Su prioridad inicial fue el resplandor. Según todas las métricas estándar, el 3I/diagonal Atlas emitía casi 3 veces la luminosidad prevista para un cuerpo de su tamaño estimado y distancia. Estudios de curvas de luz a lo largo de semanas mostraban una salida constante e inalterable. Sin caídas, sin picos, sin rastros de los parpadeos típicos provocados por chorros de gas o irregularidades superficiales. En contraste, los cometas corrientes se intensifican y atenúan mientras rotan, con sus capas heladas liberando vapor de forma irregular. Aquí, el perfil era casi lineal, con un periodo de rotación medido en unas 6 horas, suficiente para detectar cualquier actividad superficial significativa, pero no se observaba nada. Las imágenes de alta resolución de Hubble buscaron la cola clásica, esa pluma elongada que indica el hielo convirtiéndose en gas. En su lugar, el objeto estaba envuelto en un capullo en forma de gota compacto, más un velo que una estela. Los analistas señalaron que, incluso a 6 unidades astronómicas del Sol, donde la luz solar es tenue y la mayoría de los cometas permanecen inactivos, el 3I/diagonal Atlas ya estaba en marcha, brillando en la oscuridad. Ningún modelo de calentamiento solar o desgasificación convencional podía justificar esa potencia ni ese momento. Estas inconsistencias planteaban un enigma a los equipos ópticos, un cuerpo excesivamente luminoso, excesivamente estable y excesivamente autónomo para encajar en categorías conocidas. Las reglas cometarias habituales no valían. Para los investigadores, el siguiente movimiento era obvio. Si la luz no provenía de la superficie, tal vez la clave residía en el interior.
los analistas infrarrojos del equipo Webb empezaron a desglosar los datos temporales, escudriñando cualquier rastro de periodicidad en el calor que brotaba del núcleo del 3I/diagonal Atlas. Lo que les llamó la atención no fue solo la fuerza, sino su cadencia. Cada 4 horas, el fulgor central se expandía y menguaba en un ciclo pausado y metódico. El latido era inconfundible, regular, casi artificial, con la energía culminando en el centro y propagándose en ondas hacia afuera. Nada de titubeos aleatorios, nada de explosiones desordenadas. Los registros de datos se poblaron de marcas temporales, cada una señalando un ascenso y descenso que se repetía con una exactitud pasmosa. La doctora Alina Marovich y su equipo trazaron los intervalos en relación con la rotación y los parámetros orbitales del objeto, indagando por una explicación natural. Nada coincidía. El calor no seguía rasgos superficiales ni la incidencia solar. Latía desde lo más profundo, ajeno a las variaciones de ángulo lumínico o a la distancia del Sol. Para los operadores del Webb, parecía menos una desgasificación cometaria y más el latido de algo diseñado intencionalmente. Observatorios de radio, desde California hasta Sudáfrica, orientaron sus antenas hacia el 3I/diagonal Atlas, rastreando cualquier huella de actividad electromagnética más allá del espectro óptico e infrarrojo. El Allen Telescope Array, bajo la dirección de la doctora Kavita Ralph, inició el proceso de cribado. Después de examinar durante horas datos de banda ancha, eliminando el ruido de fondo y las interferencias satelitales, el equipo detectó algo que no encajaba. Un pulso débil de banda estrecha que se repetía cada 4 horas, con un ritmo inquebrantable. El análisis de Fourier validó el patrón. Una portadora estable que se recortaba nítidamente sobre el estruendo estático, con una periodicidad demasiado exacta para ser mero azar cósmico. Durante varias noches, el pulso se mantuvo constante, aunque su cronometraje variaba en sintonía con las alteraciones del viento solar, coincidiendo con las oscilaciones registradas por los monitores de clima espacial. Equipos independientes en Meerkat y Ettelburg corroboraron la señal, descartando interferencias locales y orígenes terrestres. La constancia del pulso, sus leves ajustes ambientales y su reproducción en hemisferios opuestos plantearon una interrogante ineludible. ¿Se trataba de un fenómeno natural o de una emisión intencional de algo consciente de su entorno? A mediados de agosto de 2025, la irregularidad se intensificó. La transmisión en vivo de Webb capturó un estallido repentino. 3.2/diagonal Atlas aumentó su brillo en casi un 40% en menos de una hora. El satélite de prueba, que seguía rastreando desde la órbita terrestre, confirmó el pico. Todos los telescopios apuntados al objeto registraron el mismo incremento, no solo en luz visible, sino también en emisión térmica. Por un corto lapso, el objeto emitió como si algo en su interior se hubiera activado. Luego, tan abruptamente como surgió, los valores se estabilizaron, pero en un nivel base más alto. La atención se centró en la trayectoria orbital. Marco Machelli y el equipo de objetos cercanos a la Tierra de la ESA ejecutaron modelos actualizados. La ruta prevista, basada en meses de observaciones, ya no coincidía con la realidad. En lugar de desviarse de forma pasiva, 3I/diagonal Atlas alteró su curso, inclinándose hacia el plano del sistema solar. El grupo de Machelli discutió las posibles razones: desgasificación, error de medición o algo más insólito. La aceleración no se ajustaba a ningún comportamiento comético conocido. Por primera vez, los datos sugerían una maniobra, con el destello y el cambio de rumbo sincronizados en los registros. La duda se imponía con más fuerza. ¿Qué tipo de objeto modifica su dirección en pleno vuelo? ¿Y por qué justo aquí, al límite de la eclíptica? El 18 de agosto de 2025, el instrumento NIESPEC de Webb pasó el testigo a los espectroscopistas. El equipo de Carrillis en Johns Hopkins asumió el mando, analizando los espectros crudos de 3I/diagonal Atlas. Los marcadores típicos de cometas, agua, hielo, dióxido de carbono, estaban ahí, pero superpuestos a ellos había un enigma. Varias líneas de absorción no coincidían con ningún catálogo conocido. El perfil de reflectividad apuntaba a aleaciones metálicas, algunas reminiscentes de elementos de tierras raras solo presentes en procesos de fabricación avanzada en la Tierra.
Ocultos en los datos, unos pocos rasgos se alineaban con materiales cuánticos teóricos, estructuras descritas en artículos de física pero jamás vistas en la naturaleza. Para el equipo, las pruebas alejaban la idea de una química cósmica aleatoria y apuntaban a algo que, al menos en teoría, parecía diseñado. A finales de agosto, el acceso a las transmisiones crudas de telescopios empezó a restringirse. Memorandos internos de la NASA y la ESA mencionaban nuevos protocolos de datos por motivos de seguridad planetaria. El grupo de trabajo SI, dirigido por un coordinador anónimo, deliberó sobre enviar una señal matemática hacia 3i/diagonal. Tras una votación tensa, el mensaje se despachó: números primos, la tabla periódica y constantes básicas. 72 horas después, llegó una respuesta en banda estrecha. Precisa hasta el segundo. El pulso de retorno estaba distorsionado, pero su esquema encajaba con la ventana de transmisión original. Los funcionarios de las agencias sellaron los datos, desviando las comunicaciones a canales clasificados. Afuera, las conjeturas se dispararon. Adentro, el ambiente pasó de la intriga a una prudencia más cercana al recelo. En el debate de agosto a 4 modelos principales: chorros de desgasificación, calentamiento radiogénico, dispersión de polvo y errores en la estimación de masa, se pusieron a prueba y resultaron insuficientes. Ninguno explicaba la secuencia completa de anomalías. Ahora, con el sobrevuelo de septiembre acercándose, la cuenta atrás ha comenzado. Cada instrumento estará atento, aguardando los datos que por fin resuelvan la incógnita. El 6 de agosto de 2020, el telescopio espacial James Webb registró que 3/diagonal Atlas emitía luz infrarroja 3 veces más intensa de lo previsto por los modelos para su tamaño. En las semanas siguientes, los equipos documentaron una firma térmica pulsante centralizada, una señal de radio repetitiva y un destello repentino del 40% que coincidió con un desvío en su trayectoria. Hechos corroborados por TESS, Hubble y datos orbitales de la Agencia Espacial Europea. El análisis espectroscópico desveló aleaciones de tierras raras y líneas de absorción desconocidas en los catálogos actuales. A pesar de revisiones independientes múltiples, explicaciones naturales como desgasificación, decaimiento radiactivo y dispersión de polvo fueron descartadas por el panel de debate de la Unión Astronómica Internacional. A finales de septiembre de 2025, su acercamiento más próximo está al caer, con los grandes observatorios preparándose para un estudio directo. Lo evidente es que 3i/diagonal Atlas cuestiona todos los modelos actuales de objetos interestelares y su próximo paso por el entorno terrestre será un instante decisivo para la ciencia planetaria.